¿Sabías que la retención en la fuente no es un impuesto, sino un mecanismo de recaudo anticipado? Las actividades principales donde se realiza este tipo de recaudo son compras, servicios, honorarios, pagos laborales, entre otros. En este video nos enfocaremos exclusivamente en la retención en la fuente por rentas laborales, es decir, la retención que practican los empleadores a sus trabajadores en la nómina. Hoy te explico qué es y cómo afecta directamente tu nómina y la de tus empleados. Además, te mostraré cómo se calcula tomando ejercicios prácticos de la vida real laboral. Para contextualizar, les hablaremos de dos conceptos fundamentales. Declaración de renta. La retención en la fuente tiene que ver con el impuesto de renta, es decir, el impuesto que pagan las personas naturales y jurídicas cada año sobre los ingresos y el patrimonio obtenido en el año gravable anterior, es decir, se pagan un año después de que se han causado. Recaudo anticipado. El Estado colombiano no puede esperar un año a que se pague el impuesto de renta y es por eso que se crea la figura de retención en la fuente para recaudar de manera anticipada dicho impuesto a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. En el caso de los pagos laborales, cuando se realiza el pago al trabajador, el empleador descuenta de una vez la retefuente y debe consignarla a la DIAN dentro de los plazos establecidos. En conclusión, la retención en la fuente no constituye un impuesto en sí mismo, sino que se trata de abonos que el trabajador efectúa de manera anticipada, los cuales posteriormente se descuentan o se cruzan en la declaración de renta anual. Normalmente, los trabajadores que se les realiza un descuento en su nómina mensual por retefuente son los que perciben más de 95 VT mensuales, lo que puede equivaler, según el valor de la VT de cada año, a un salario de más de 5 millones mensuales. Esto según el artículo 383 del Estatuto Tributario, pero esto también requiere más análisis y cálculos, que será lo que te contaremos en este video. La retención en la fuente se abrevia en muchos casos a retefuente, y así nos referiremos en algunas partes del video. Para más contenido laboral y tributario, suscríbete y activa las notificaciones. ¿Sabías que como empleador puedes aplicar dos procedimientos diferentes para calcular la retefuente sobre los pagos a tus empleados? ¿Método 1 o método 2? No te equivoques, elegir el correcto depende del historial y del tiempo que lleve laborando el trabajador en la empresa, así. Es el correspondiente al procedimiento 1 establecido en el artículo 385 del Estatuto Tributario. Normalmente se aplica en el inicio del contrato del trabajador con la empresa. Puede aplicarse este método hasta que se efectúe el primer recálculo semestral de retención en la fuente. El empleador debe depurar cada mes la base gravable del trabajador. Se calcula la base de retención para luego aplicar la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario. Método 2. Esta opción se refiere al procedimiento 2 establecido en el artículo 386 del Estatuto Tributario, llamado también cálculo semestral de retención en la fuente. Se calcula en los meses de junio y diciembre de cada año. Aquí se realiza una depuración anual con los últimos 12 meses de nómina del trabajador. Al tener una base mensualizada, se aplica la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario. Se llega a un porcentaje fijo y se mantiene durante el próximo semestre. En resumen, el procedimiento 1 está regulado por el artículo 385 del Estatuto Tributario y aplica para los trabajadores que recién ingresen a la empresa, hasta que se efectúe el cálculo del procedimiento 2 de retención en la fuente por salarios, que se realiza en junio y diciembre de cada año. Por su parte, el procedimiento 2, regulado por el artículo 386 del Estatuto Tributario, puede aplicarse cuando el trabajador cumple con ciertas condiciones. Primero, que cuente con un historial suficiente de pagos gravables al momento de efectuar el cálculo que permita calcular un promedio confiable. A partir de ese promedio mensual, se determina un porcentaje fijo de retefuente. Este porcentaje fijo se aplica de forma constante durante los siguientes 6 meses. Cada semestre, en los meses de junio y diciembre, se realiza un nuevo cálculo con base en el promedio de los ingresos de los 12 meses anteriores, repitiendo el proceso. Ejemplo, para el recálculo del mes de junio de 2025 se analizaron los ingresos del trabajador de junio de 2024 a mayo de 2025.
Para el primer semestre de cada año aplica el porcentaje que se calcule en el mes de diciembre y para el segundo semestre aplica el porcentaje que se calcule en el mes de junio. Este procedimiento permite una retención más estable para trabajadores con ingresos variables, pero con historial suficiente. Pero ¿cómo se calcula exactamente? ¿Qué ingresos se tienen en cuenta y qué deducciones son válidas? Además, ¿cuál es el límite de las rentas exentas? Para resolver estas preguntas, hoy nos acompaña Hernando Guerrero, abogado con amplia experiencia en el área laboral y tributaria, que nos explicará paso a paso cómo se calcula la retención en la fuente utilizando el procedimiento 1. Adelante, Hernando. En este espacio vamos a ver paso a paso cómo se calcula la retención en la fuente de un empleado en Colombia, de acuerdo con el procedimiento 1 del Estatuto Tributario. Así que si eres responsable de nómina, contador o simplemente quieres entender mejor el cálculo de retefuente, este video es para ti. Empecemos. Para esta explicación vamos a utilizar dos herramientas. Primera, el software de liquidación de nómina Bitácora, que es el que están viendo en este momento, donde te mostraremos cómo se genera la depuración de retención en la fuente dentro de un sistema y se detallará en un volante de pago dirigido al empleado. Y segundo, una hoja electrónica en Excel donde nos detendremos en cada paso del proceso de cálculo. Bitácora es un software de nómina que permite realizar liquidaciones laborales de forma clara, rápida y conforme a la normatividad colombiana. Estando dentro de la empresa creada de forma ficticia para este ejemplo, llamada Spacon America, vamos a buscar a uno de los empleados, que es el que vamos a tomar de ejemplo. Al observar el volante de este trabajador, miramos lo que se le está pagando y lo que se le está descontando en su nómina. El trabajador tiene un salario básico de 10 millones de pesos. Hemos escogido este valor para que sea mucho más fácil hacer los cálculos con cifras cerradas como tal. También viene sus descuentos de salud, pensión, fondo de solidaridad pensional, que esto lo calcula automáticamente el sistema y es lo que vamos a mirar más adelante en el Excel de forma detallada. También el trabajador autorizó unos descuentos de AFC de 500.000 pesos, unos aportes voluntarios de 600.000 pesos, los cuales autorizó y se descontarán en su nómina y afectan la depuración del cálculo de retención en la fuente. También aquí aparece el valor de retención en la fuente que se le está descontando en la nómina, que es un valor de 139.000 pesos. Aquí al darle clic, si vemos el detalle de dónde provienen esos datos, proviene la depuración de todo el proceso de retención en la fuente. Vemos el método que se le está calculando al trabajador, que es el método 1, el periodo que se le está liquidando, los días laborados y el valor de la VT, que para este año es el 2025, en 49.799 pesos. Y de para abajo empezamos a ver cada uno de los detalles calculados por el sistema para calcular su retención en la fuente final. La forma como debe depurarse está regulada en el artículo 388 del Estatuto Tributario, que nos dice cómo calcular la base sobre la cual se aplica la retención en la fuente a las personas naturales asalariadas o con pagos laborales. Una vez sumados todos los ingresos laborales, se establece que se puede restar para establecer la base gravable. Para explicar esto, hemos colocado al lado derecho el detalle de retención en la fuente de Bitácora y al lado izquierdo el artículo 388 del Estatuto Tributario para ir paso a paso. Aquí en el volante, al lado derecho, lo primero que vemos son los ingresos totales. El trabajador devenga 10 millones de pesos, pero luego vienen las deducciones o los ingresos, como en este caso los ingresos no constitutivos de renta o de salario, como son la salud, la pensión, que están con valores calculados sobre los 10 millones, y también podría colocarse unos aportes voluntarios de cotización RAIS, que para este caso están en cero, y esto nos da un total de 900.000 pesos por ingresos no constitutivos de salario. Luego, en el numeral 2, nos habla de las deducciones y rentas exentas. Entonces, en ese caso, esas deducciones, las primeras deducciones que observamos acá, para el caso del trabajador, solo tenemos con un valor que se está descontando el concepto de dependientes por 1 millón de pesos y los demás valores están en ceros. Y en el caso de las rentas exentas, tenemos el total de rentas exentas por aportes voluntarios a pensión y AFC, que nos suman 1.100.000 pesos. Y luego vienen los cálculos que ya son por rentas de trabajo exentas, que se corresponde al 25% sobre los pagos laborales. Y sobre eso se calcula los topes, hay unos topes acá para el 25%, que son 790 VT en el año, lo cual explicaremos un poco más detallado en el Excel. Y aquí iniciamos con la base de la retención, que es un total de 3.850.000 pesos.
Se calcula el 40%, que es el límite, que es el 40% de los pagos ingresos netos gravables, en este caso de los 9.100.000, que es lo que genera en este caso el ejemplo, que nos da un total de 3.640.000, y esto lo que hace es colocar un límite para ver cuánto podemos deducir. Bitácora, al realizar todo el procedimiento, aplica los límites legales y calcula la base de retención, y este valor lo lleva a la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario. Con esta base de retención promedio de 5.460.000 se lleva a las tablas del artículo 383 y hace la depuración, que eso lo mostraremos más detallado en el Excel, para llegar a un valor mensual a retener de 139.000 pesos, que sería lo que se le descontaría al empleado en su nómina mensual. Y esto es lo que observamos en el volante, en la liquidación del trabajador, aquí en la parte final, donde al trabajador se le está descontando de su nómina, además de la seguridad social, el valor que va a aplicar como retención en la fuente, que son los 139.000 pesos calculados con base en la normatividad colombiana. Colocaremos primero los 10 millones de salario del trabajador, pero recuerda que se deben sumar los ingresos laborales que indique la norma. Pero ¿y cómo podemos determinar qué se debe sumar y qué no? Para eso nos debemos remitir al artículo 385 del Estatuto Tributario, que es el que determina el método que explicaremos al detalle, que será el método 1. En el artículo 385 resaltaré lo que no hay que tener en cuenta como ingreso gravable tributario, que dice: procedimiento 1. Con relación a los pagos gravables diferentes de la cesantía, los intereses y la prima legal de servicios del sector privado. Si observas, para el método 1 se debe sumar todo lo que se le paga al trabajador, excepto las cesantías y la prima. Pero eso no significa que la prima no se someta a retención en la fuente. Y esto lo podemos observar al final del mismo artículo, lo que indica que la prima se debe hacer en una depuración aparte y luego llevar a la tabla del rango del artículo 383 del Estatuto Tributario para determinar si ese valor de prima pagado a ese trabajador, ya sea en junio o en diciembre, genera alguna retención en la fuente para descontar en la nómina contra prima del trabajador. Pero volvamos a nuestro ejemplo de ingresos por 10 millones de pesos. Vamos a seguir con el proceso y le calcularemos el descuento del 4% por salud. Entonces aquí vamos a 4% por salud, 4% por pensión, y como el ingreso del trabajador supera los 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, le calcularemos, porque la norma así lo establece, el 1% del fondo de solidaridad pensional, que sería un total del 9%. No lo vamos a hacer por cada uno de ellos, sino la suma total: salud 4, pensión 4, fondo de solidaridad pensional 1%, eso me suma un 9%. Lo vamos a calcular, vamos sobre los 10 millones, le calculamos el 9%. Eso nos genera un valor de 900.000 pesos. En la fila de seguridad social, pues tomamos el ingreso y le calculamos el 9%. Si observamos el total de deducciones y rentas exentas, va aumentando, entonces el total de deducciones y rentas exentas, ¿dónde está? Acá. Está aumentando. Aquí Excel está formulado y está sumando. Está sumando el total de ingresos no constitutivos de renta más el 25%, en este caso de renta exenta, y nos está dando un total de 3.175.000. Sí, y se está acercando al límite de 3.640.000 pesos. Estos 3.640.000 están calculados sobre los ingresos netos gravables, que son 9.100.000 por el 40%, que nos da 3.640.000. Este tope nos indica lo máximo que podemos descontar. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces los trabajadores, sin realizar ninguna planeación tributaria, toman una cantidad de deducciones pensando que esto les bajará cada vez más el descuento de retención en la fuente que le realizan en la nómina. Este límite sale del 40% del total de ingresos netos, que para este caso resultan de los 10 millones menos la seguridad social, para un total de 9.100.000. Si hacemos la operación de 9.100.000 por el 40%, sería 3.640.000 menos
3.175.000, que es lo que estamos descontando en este momento. Lo tenemos acá la operación. Estamos haciendo 3.640.000 menos 3.170.000. Nos queda un cupo de deducciones que puede aplicar el trabajador de 465.000 pesos disponible para tomar como deducciones. Esto es como una bolsa que se tiene y es lo máximo que el trabajador puede descontar del proceso de cálculo en la nómina. Ahora pasemos a los dependientes. En este caso, el ejemplo, el empleado tiene dependientes. Es el término utilizado para determinar a todas aquellas personas del círculo familiar que reciben su sustento económico por parte del empleado. Ejemplo, los padres, el cónyuge, los hijos menores de edad, entre otros. Pero son más. Así que recomiendo revisar el artículo 387 del Estatuto Tributario. Los dependientes también tienen unos límites o unos topes y también están en el artículo 387, que nos dice y una deducción mensual hasta el 10% del total de los ingresos brutos provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria del respectivo mes por concepto de dependientes, hasta un máximo de 32 VTs. Si nos vamos a nuestro Excel, aquí tenemos las 32 VTs con la VT del año 2025, que son 49.799. Eso nos da un total de 1.593.568. Ese es el máximo valor que podemos descontar como dependientes. Ahora registremos el valor de dependientes. Ubico en la casilla de dependientes, que la tenemos acá. Voy a formularla, digito el más y busco la casilla de ingresos brutos. ¿Cuál es la casilla de ingresos brutos? Aquí la tenemos, que son los 10 millones de pesos. Y lo multiplico para sacarle el 10% por el 0,1. Como vemos, el millón de pesos no supera las 32 VTs mensuales, que son el 1.593.568, lo cual podemos aplicar en su totalidad el millón de pesos de dependientes. Si este trabajador tuviera muchos más ingresos, digamos 20 millones, el 10% de 20 millones serían 2 millones, superaría esos 32 VTs, donde lo máximo que podríamos descontar como dependientes serían el 1.593.568. Ahora revisemos nuevamente el total de deducciones y rentas exentas, que acaba de subir a 3.925.000 pesos. Es este que tenemos acá. Total de deducciones y rentas exentas, 3.900.000. ¿Por qué subió? Porque los dependientes acaban de subir 1 millón de pesos. Antes teníamos un cupo que el trabajador podía todavía aprovechar, pero ya no. ¿Por qué? Porque se superan. En este momento se está superando el cupo. Si comparamos 3.925.000 contra 3.640.000, ya estamos superándolo en 285.000 pesos. Lo que significa que la normatividad no permite deducir más beneficios y todo lo que se agregue como deducción ya no será tomado en cuenta. Es decir, que aquí el trabajador ya con esto está superando su bolsa, digámoslo así, de 3.640.000, que es el 40% del valor bruto, de los ingresos netos, ingresos netos, ya lo está superando. Todo lo que coloquemos aquí en adelante como deducción, el proceso de depuración ya no lo tomará en cuenta. Y es como si el trabajador no tuviera esos beneficios. Si recuerdan los datos que registré anteriormente al empleado, tenía registrados en la nómina por aportes voluntarios a pensión 600.000 y por AFC 500.000, que sería un total de 1.100.000. Este valor de deducciones supera el tope que tiene disponible y no aprovechará del todo el beneficio. Es importante que el empleado analice cuál es el objetivo de estos aportes voluntarios y AFC, porque si solo es por bajar el descuento de retención en la fuente, ya no está siendo aprovechado. Ahora lo vamos a registrar para ver qué pasa. Entonces 600.000, vamos a buscar la línea, aportes voluntarios a pensión, que era lo que tenía en la nómina el trabajador. El trabajador había autorizado ese descuento y también una AFC de 500.000 pesos para un total de 1.100.000. Si vemos, la bolsa está subiendo, ahora pasó a 4.750.000, está superando el límite en 1.110.000. Una vez el total de deducciones y rentas exentas supere el 40% de ingresos netos, que para este caso es de 3.640.000, ya no se tendrán en cuenta dentro del proceso de depuración. O sea, todo esto que estamos agregando y que acabamos de agregar, como los aportes voluntarios a pensión, la AFC, suman, pero el proceso dice no, ya supera mi base, mi tope, y ya no los voy a tener en cuenta. Ya no vamos a registrar más deducciones, porque ya no servirían de nada. Sin embargo, voy a recordar los topes que se tienen en cuenta en cada concepto.
Vamos al artículo 387. Tenemos topes, la norma aplica topes para todo. Vamos a mirar, aquí podríamos aplicar más deducciones, solo que en este caso no vale la pena porque ya está superando el tope, pero tenemos otros como vales de alimentación, medicina prepagada, corrección monetaria, etc. Y aquí están los topes que establece el 387, si quisiéramos tenerlos en cuenta. Digamos, en el caso de intereses de vivienda, entonces, o corrección monetaria, que lo tenemos acá, tenemos un tope de 100 VT mensuales, que para este caso, digamos, 100 VT mensuales, pues serían como multiplicados por los 49.799, como 4.900.000 y algo. Aquí estamos hablando los pagos por salud, medicina prepagada, complementarias y demás cosas. Tenemos un tope de 16 VT mensuales, que aquí lo tenemos también, 16 VTs que valen con el VT de 2025, 796.784 pesos. Por dependientes también tenemos el tope, pero ya lo vimos y ya lo explicamos anteriormente. Ahora los vales también, tenemos los vales de alimentación, pero esos están en el artículo 387, raya 1, si podemos observar ese artículo. Entonces en el 387, raya 1, primero hay varios topes. Primero que todo aplica para los trabajadores siempre que el salario del trabajador no exceda de 310 VTs mensuales. Es decir, que si el trabajador supera este tope mensual, ya no tiene este beneficio de deducir los vales de alimentación. Y también además de eso hay un tope también para los vales que son máximo 41 VTs mensuales. Es decir, si le van a entregar vales por más de 41 VTs en el mes, se debe aplicar máximo 41 VTs y el exceso va a constituir un ingreso tributario. Digamos aquí en el caso de los vales tenemos los 41 VTs que son 2 millones, o sea lo máximo que podría recibir el trabajador es de 1.041.759 pesos. Otro límite establecido en la norma es el que está en el artículo 206 del Estatuto Tributario, que establece aquí en el numeral 10 el 25% del valor total de los pagos laborales limitado anualmente a 790 VTs, que es este que está acá, o sea el 25%, que en este caso es de 1.750.000. Las 790 VTs está en 39.341.210, pero esa es anual y acumulada, esa se va acumulando mes a mes para determinar que no se supere este límite durante el año, y apenas supere ese límite pues ya no será tenido en cuenta más este 25%, es decir, no se seguirá restando del proceso de depuración. Y este 25% también hace parte de este límite, o sea, va dentro de este límite del 40%, es decir, también cuando uno suma, así como lo mostramos en el ejemplo anterior, también va a sumar este valor, así como suma con las deducciones y los ingresos no constitutivos de renta en la misma bolsita. Bueno, ya habiendo hecho todo el proceso de depuración, aplicar los ingresos, menos todas las deducciones y ingresos no constitutivos de renta, el paso final es ya hacer el cálculo de cuánto le corresponde descontar en la nómina a ese trabajador. Entonces vamos a determinar ese proceso. Ya determinamos el ingreso laboral bruto de 10 millones de pesos, aquí en esta parte. Le restamos los ingresos no constitutivos de renta, es decir, el total de 900.000 pesos, esto nos da 9.100.000. Restamos las deducciones, que para este caso está solo el 1.000.000 de pesos por los dependientes. Restamos las rentas exentas por aportes voluntarios a pensión y AFC, 1.100.000. Revisemos. 9.100.000 menos 1.000.000 menos 1.100.000. Esto da un resultado de 7 millones. Sobre esos 7 millones calculamos el 25%, que es sobre el total de pagos laborales, que corresponde a 7 millones. O sea, 7 millones, el 25%, y nos da como resultado 1.750.000. Para esto se puede realizar en un Excel una fórmula para que automáticamente compare el menor valor entre el 40% y el total de deducciones y rentas exentas, pero para poder mostrarlo, lo vamos a hacer de forma manual. El total de deducciones es de 4.750.000 pesos. Y comparado contra el 3.640.000, que es el tope, el mayor, en este caso, los 4.650.000 es mucho mayor que 3.640.000, lo que significa que máximo podríamos descontar 3.640.000. Entonces, el total de ingresos netos le restamos el límite del 40%, es decir, 9.100.000, que estamos aquí arriba, 9.100.000, le restamos los 3.640.000 y obtenemos un resultado de 5.460.000. Y esta sería la base gravable. Entonces,
Sobre la base gravable de 5.460.000 se aplicará la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario y resultará el valor de retención en la fuente que se le descontará al trabajador en su nómina. En este paso ya casi estamos terminando con el proceso de depuración. Por eso vamos a aplicar la tabla de rangos del artículo 383 del Estatuto Tributario, que la tenemos en la parte izquierda. El artículo 385 es el que nos indica que debemos aplicar esta tabla para el cálculo de la retención en la fuente. Vamos a realizarlo de la siguiente forma. Vamos a tomar la base gravable, que en este caso la que nos resultó, de 5.460.000, y la vamos a dividir entre el valor de la VT del 2025, que son 49.799. Entonces, haciendo esa operación acá, dividimos 5.460.000 dividido entre 49.799, nos da un resultado de 109.64 VTs. Buscamos esos 109.64 VTs en esa tabla de rangos que aparecería en este segundo rango, que está entre los 95 y los 150 VTs, y aplicamos lo que nos dice acá. Dice que tomemos el ingreso laboral grabado expresado en VT. Ya lo tenemos, que son 109.64 menos 95 VTs. Entonces le vamos a restar acá las 95 VTs menos 95. Nos da 14.64 VTs. Y dice que lo multipliquemos por el 19%, que es la tarifa marginal. Vamos acá a tomar la tarifa marginal del 19%, y esto nos da 2.7817 VTs. Ya teniendo este resultado en VTs, lo debemos nuevamente convertir. Para convertirlo en pesos, lo multiplicamos nuevamente por el valor de la VT. Entonces, al multiplicar 2.7817 por 49.799, que es el valor del VT, nos da un valor de retención en pesos de 138.526. Aquí tenemos que aplicar las reglas de redondeo del artículo 868 del Estatuto Tributario, que para este caso se aproxima al 1.000 más cercano, y por eso se queda en 139.000 pesos. Y los 139.000 pesos será el valor que se le descontará al empleado en la nómina del mes. Entonces, en el Excel nos resultó un valor de retención en la fuente a descontar en la nómina del empleado de 139.000 pesos. Esos 139.000 volvámoslos a revisar en el software de nómina Bitácora para observar lo calculado en el volante del empleado. Bajemos y revisamos un momentito. Es el volante del empleado donde están los devengos y deducciones. Aquí en la retención en la fuente llegamos al mismo valor de 139.000 pesos. Si veramos ya el detalle de Bitácora, vamos a observar que tenemos la misma base de retención de 5.460.000, el valor final de 278 VTs y el valor mensual a retener de 139.000 pesos, siendo el mismo valor obtenido en el Excel. Proceso completado. Has finalizado con éxito el cálculo de la retención de la fuente. Bitácora es el software que garantiza una nómina actualizada, precisa y sin esfuerzo. Si te interesa aprender más sobre nómina y temas tributarios, comenta qué video quieres ver en nuestro canal. Gracias por acompañarnos. Agenda tu demo de 15 días en la descripción del video.